Hola y bienvenidos a Lecturas Maravillosas, una introducción a la literatura fantástica. Soy Mar y en el capítulo de hoy, Vox Populi, hablaremos de qué es la literatura, sus géneros y subgéneros, las características que hacen de la literatura fantástica uno de los géneros más emocionantes para leer, y hablaremos además de algunas de esas historias, libros, sagas o series que se nos vienen a la mente cuando pensamos en la fantasía. Bueno, para empezar y definir qué es literatura, comencemos, para que nos entendamos y sea más fácil seguirme la corriente, definiendo qué es una obra literaria. Bueno, para mí, y lo que yo me voy a referir cuando hablemos de obra literaria, es poesía, cuento, novela o algún texto parecido a esos formatos, ¿ok? Entonces, una obra literaria se convierte en literatura en el momento en el que supera las otras obras literarias de su tiempo y perdura como una información importante para la sociedad. Entonces, ¿eso con qué se come? ¿Eso para qué? Tomemos por ejemplo El Quijote. El Quijote fue escrito alrededor de los años 1600, hace 400 años. Y El Quijote es una novela caballeresca. What? Bueno, pues resulta que en esa época El Quijote no era la única novela caballeresca, había muchas más. Pero nosotros no recordamos las otras novelas, recordamos simplemente El Quijote. Eso es porque El Quijote la superó, ya fuera por la forma en la que estaba escrita, por el lenguaje que se usó, o porque sencillamente a las personas les gustó más El Quijote que las otras obras que se hicieron en su momento. Entonces, El Quijote es literatura porque fue la más importante en el momento en el que se escribió, y hoy, 400 años después, más o menos, sigue siendo importante para nuestra cultura y nuestra sociedad. Entonces, para resumir, ¿qué es literatura? Bueno, la literatura son todas las obras literarias que perduran a través del tiempo. A eso nos vamos a referir como literatura. Ya sabemos qué es literatura. Necesitamos saber qué es literatura fantástica. Para esto definamos qué es género. Un género dentro de la literatura es una guía o marco de referencia que tiene el lector para saber a grandes rasgos sobre qué va a tratar esa obra que quiere leer. Como ejemplo, tomemos la literatura de ficción y la literatura de no ficción. En el caso de la literatura de ficción, el lector ya se adentra sabiendo que lo que va a leer es completamente imaginado por el autor. Algunas personas le podrían decir que estas son mentiras, pero no, es ficción. En el caso de la literatura de no ficción, estamos hablando de biografías o textos sobre historias comprobables, hechos históricos. Un ejemplo de este tipo de literatura podría ser una biografía sobre Simón Bolívar. A su vez, los géneros tienen unas categorías más específicas a las que les llamamos subgéneros. En el caso de la literatura de ficción, algunos de sus subgéneros podrían ser la novela de misterios, la novela de aventuras o incluso la novela de romance, ¿cierto? Pero llegamos a un punto en el que se complica más la cosa, pues algunas novelas están en más de un género o en más de un subgénero. Un ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne, ¿cierto? Esta novela es parte del género de ciencia ficción o del subgénero de ciencia ficción, porque en el momento en el que fue escrita, hacer La Vuelta al Mundo en globo en 80 días no era posible. Ahorita perfectamente podría serlo, pero en ese momento no lo era. Y también es una novela de aventuras, pues cuenta un viaje que se hace en el que al protagonista le pasan diferentes cosas. Entonces, en este caso,
El subgénero que ganaría sobre el otro sería el subgénero de ciencia ficción, porque es más fácil catalogarla aquí. Entonces, cuando una novela está en más de un subgénero o en más de un género, se le nombra como con su género o subgénero principal. Bueno, ya que salimos de todos los tecnicismos y de todas estas cosas como más teóricas, vamos a lo que nos interesa, que es la literatura fantástica. Entonces, en este taller virtual o como quieran llamarlo, para nosotros vamos a tratar la literatura fantástica como un género de la literatura, opuesto a la literatura realista. Ahora, vamos a las diferencias entre estas dos y a definir qué entendemos nosotros por literatura fantástica. Entonces, la definición que vamos a usar a lo largo de estos 4 videos que se nos vienen es básicamente que la literatura fantástica son todas esas historias las cuales no se cumplen las leyes de la física del mundo real. Todo lo demás es literatura realista. Cuando hablo de las leyes del mundo natural, me refiero a las leyes de la física, a las leyes de Newton, a la gravedad, al hecho de que como humanos somos mortales, a las ciencias exactas o a las matemáticas que son comprobables. Por ejemplo, Superman puede volar, pero los humanos no pueden volar, y Superman ya de por sí es un extraterrestre. Entonces, fantástico. Los dioses en el Olimpo no es comprobable, por lo tanto, fantástico. Vampiros que chupan sangre y son inmortales, fantástico. Las sirenas, fantástico. Brujas de esas que crean hechizos y pociones, fantástico. Entonces, esto nos deja un ámbito muy amplio de lo que consideramos literatura fantástica. Por lo tanto, debemos dividirlo en diferentes subgéneros. Y hoy vamos a hablar de uno que se llama la alta fantasía o la épica fantástica. Vamos a hablar de mitología, de ciencia ficción y de horror. Ahora, aquí se complica un poco la cosa, porque cuando hablamos de literatura fantástica, algunas personas, sobre todo literatos o estudiosos de la literatura, meten términos que son un poco confusos, como el realismo mágico, popularizado por García Márquez, y otro que se llama lo real maravilloso. Para entender mejor estos dos términos o estos dos conceptos, vamos a ir a nuestro invitado Gustavo Aragón, que es un profesor de la Universidad del Valle, que nos va a explicar un poquito más sobre esto. Cuando aparecieron los autores latinoamericanos que querían hablar acerca de nuestra realidad latinoamericana, con toda la hibridación cultural que poseemos nosotros, porque nosotros somos un producto muy interesante que tiene elementos, digamos, de la tradición grecolatina. Cuando digo elementos, quiero decir culturalmente y por lo tanto en la literatura, ¿sí? Entonces, tenemos relación con la América Latina, perdón, con Europa, pero también tenemos relación con los tipos de narraciones que se hicieron en África, con la manera de construir personajes que se hace en los patakis, que son los relatos pues, de los orichas. Nosotros también tenemos relación con la gente que estaba aquí antes de que hubiera ese avasallamiento que se fue la colonización, y que ellos contaban de cierta manera, y que como otras tribus, como los Lakota o los Dakota, tenían una relación bastante armoniosa con la naturaleza. Entonces muchos de sus personajes, de sus relatos, son animales, ¿sí? Entonces, cuando los autores de los años 60 quisieron contar las cosas sobre América, pues echaron mano de donde podían. ¿De dónde podían hacerlo? Pues de una larga tradición de literatura fantástica que se refería a cosas mágicas, que se refería a cosas de tipo extraño o sobrenatural. Buena parte del romanticismo tenía mucho que ver con fantasmas, ¿sí? Buena parte de la literatura medieval tiene que ver con la representación del mal
en el demonio y todo eso. Entonces los escritores latinoamericanos ya tenían, digamos, como esa ventaja de que, ya hay una serie de géneros que han contado esto, el género del terror, el género de lo gótico, el género de la ciencia ficción que ya existía para ese momento. Entonces, cuando se habla de los realismos, esos realismos pueden ser parecidos a eso que llamamos el realismo francés, ¿sí? Es decir, un acento en lo social, como en Los Miserables. Bueno, Los Miserables no es nadie volando, ni a Cosette transformándose, no es eso. Básicamente es un discurso con las leyes de la realidad, con un acento en la problematización, digamos, de las relaciones de poder entre la gente que creía en égalité, fraternité, liberté. ¡Hola, señor Francis! Y estos otros que eran los monárquicos. Bueno, pero Gabriel García Márquez elige contar una historia sobre Colombia, ¿sí? Y aquí vienen los realismos imaginarios, en donde el imaginario latinoamericano se mezcla con esa realidad. Entonces, hay cosas que en 100 años de soledad, que son hechos históricos. Por ejemplo, las compañías norteamericanas como la Banana Fruit Company, que estaban aquí en Colombia, ¿sí? Sabemos que hubo y sigue habiendo, pues, la presencia de compañías de otras, las llamadas transnacionales, ¿sí? Y que perfectamente hubo asesinatos masivos cuando hubo revueltas en estos lugares. Entonces Gabriel García Márquez cuenta la historia de un tren misterioso que es el tren de las bananeras y utiliza para construir todo ese episodio elementos de la atmósfera de terror. Cuenta, por ejemplo, un episodio en donde el cura del pueblo no tiene plata no ha levantado plata para hacer la iglesia, entonces se toma un chocolate y se eleva. Pero después vuelve a hacer lo mismo cuando hay un estado de sitio. Entonces cuando el curita le toma el chocolate, un soldado ¡pah!, lo baja con un culatazo. Entonces se trata de que Gabriel García Márquez incorpora elementos que ya habían sido utilizados en la tradición de la literatura fantástica y los utiliza para contar algo acerca de América Latina, específicamente para contar algo sobre Colombia. Es la percepción de lo diferente la que puede parecer mágica. Eso uno lo aprende con Asimov, ¿no? Por ejemplo, en Fundación de Energía Atómica, para que pueda circular la tienen que vender como magia en el primer momento de la recuperación de Fundación. Pero aquí en Colombia lo que marca ese realismo mágico es esa habilidad que él tiene para utilizar esos recursos que ya existen y mostrarlo al servicio de una lectura crítica de Latinoamérica. Bueno, después de esa explicación de Aragón que nos dejó como todo más claro sobre estos términos tan difíciles, vamos a hablar del tema del video de hoy, que es la alta fantasía. Aunque en este video le pusimos Vox Populi, que quiere decir la voz del pueblo, es básicamente porque la alta fantasía, cuando hablamos de literatura fantástica, es lo que es más popular, como historias como El Señor de los Anillos, Harry Potter, etc., ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es la alta fantasía. La alta fantasía es todas esas historias donde ocurren en un mundo en el que las leyes naturales son, pues no como las nuestras, básicamente son los mundos donde la magia y lo sobrenatural es lo normal. Entonces, en El Señor de los Anillos transcurre en la Tierra Media, donde hay elfos, donde hay enanos, donde hay dragones y donde anillos mágicos son completamente posibles. Otro ejemplo es Harry Potter, donde aunque están en nuestro planeta, la historia transcurre en el mundo mágico que está escondido del mundo de los magos o la gente no mágica.
Y en el mundo mágico hay fantasmas, hay obviamente magia porque son magos, hay dragones, hay centauros y es completamente normal. Entonces estos mundos donde la magia y lo sobrenatural es natural son la alta fantasía. Otra de estas características de este subgénero es que hay historias épicas. Cuando hablamos de historias épicas son estas historias de héroes que tienen que completar una misión que les es dada y que lo tienen que hacer y es de vida o muerte. O sea, si ellos no completan la profecía, no destruyen el anillo, etcétera, básicamente todo se vuelve horrible en ese mundo en el que ellos viven. Y otra característica es que los personajes son mucho más grandiosos o psicológicamente grandiosos, o sea, no tienen que ser dioses que alumbren, no. O sea, su psicología es más grande o más trascendente de un mero mortal, ¿ya? Por ejemplo, son estos líderes que van y llevan a todo el mundo a la batalla, reyes, cosas por ese estilo. Esas son las características de la alta fantasía. Ahora, vamos a pasar a hablar de algunas de estas historias de la alta fantasía. Empecemos con los cuentos de hadas, que son las primeras obras literarias con las que tenemos contacto cuando somos niños. Estos relatos tienen una historia muy interesante, pues son parte del folclore de la sociedad, de la cultura de una sociedad, y están paralelos a los mitos y las leyendas. Sin embargo, tienen una evolución muy diferente, porque los mitos y las leyendas nos llegan de manera oral y todavía se recuerdan de forma oral, mientras que los cuentos de hadas nos llegan únicamente de forma escrita y nos llegan gracias a recopiladores como los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen. Los cuentos de hadas además tienen un gran parecido con las fábulas. La gran diferencia es que en las fábulas están contando historias que tienen una moraleja y usualmente son unos animales que tienen un comportamiento humano, mientras que en los cuentos de hadas estamos viviendo en un mundo en el que la magia es posible. Son unos personajes que están viviendo en el mundo de las hadas y por eso se llama cuentos de hadas. Incluso si en ese cuento en específico que uno está leyendo no hay ni una sola hada, están viviendo en un mundo donde las hadas son reales. Hay un fenómeno que a mí me molesta mucho, que está relacionado un poco con los cuentos de hadas, y es que como están pensados para niños, suelen dejarse de lado, suelen menospreciarse por los literatos o los estudiosos de la literatura como historias que no tienen valor de ser analizadas o estudiadas, y esto no es verdad, porque estas historias pueden ser tan viejas como la Edad de Bronce. O sea, el hecho de que perduran por tanto tiempo, incluso nos llegan a nosotros, quiere decir que esto tiene toda una recogida de un montón de tradiciones y un montón de conceptos importantes para las sociedades que vinieron antes de nosotros, y es importante que las leamos y las reconozcamos y aprendamos de ellas. Muchas veces las dejan como de lado, que porque son muy simples, pero es que sí, están dedicadas a niños, pero son tan simples que también son las primeras cosas que leen muchos autores que luego van a hacer obras más complejas. Eso quiere decir que estos cuentos de hadas son el primer paso en una evolución no solamente de la literatura fantástica, sino de la literatura como un todo, y por lo tanto debemos leerlos. De estos cuentos de hadas pasemos muchos años más adelante, adelantémonos las fechas, y vamos a Inglaterra a mediados del siglo XIX, con Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que todos, y si no todos, entonces hagamos un recorderis, conocen esta historia. Alicia en el País de las Maravillas fue escrita en 1865
por Lewis Carroll. Y es una historia sobre una niña que se encuentra con un conejo blanco que puede hablar y, muy curiosa, decide seguirlo y se cae por el hueco por el que se mete el conejo y termina cayendo hasta que aparece en el País de las Maravillas. Cabe decir aquí que en este país los animales hablan, las flores hablan, pasan un montón de cosas raras. Ella puede cambiar su estatura por comer unos hongos, y entonces ya de por sí esto entra en nuestra categoría de alta fantasía o épica fantástica, por lo que explicamos anteriormente. Y esta es una de mis historias favoritas, y llegamos a un punto como que me da gracia, pero también me da un poco de piedra, porque hay una concepción pues de nuestro tiempo, de este momento, y que creo que se ha alimentado un poco por la forma en la que esta historia ha sido adaptada a las películas de Disney, en las que la gente piensa que Alicia tiene algo que ver con drogas o con cosas raras como esta, cuando Alicia en el País de las Maravillas es totalmente sobre matemáticas. ¿Cómo así que Alicia en el País es sobre matemáticas? Sí, Alicia en el País de las Maravillas lo que usa es usar el sinsentido para explicar el concepto de la lógica. El sinsentido, pues como su nombre lo dice, es hacer cosas que no tienen ni pies ni cabeza, son disparates. Nada, sí, o sea, no tienen nada que ver con nada. Y eso es lo que nos ayuda a ver, es que es el opuesto de nuestro mundo. Que para que nosotros nos entendamos con otras personas, necesitamos tener un orden. Entonces, tomemos por ejemplo como la vida humana. Uno nace, crece, a veces se reproduce y luego debe morir. No puede pasar que usted nace, luego muere y luego crece. No se puede. Eso no tiene sentido. Entonces nos está mostrando, esta historia nos está mostrando que las secuencias son lo que le da a nuestra vida sentido. Por lo tanto nos está explicando la lógica. Y es un concepto revolucionario, porque tan revolucionario que es una historia que fue creada para explicarle este concepto a una niña, y trasciende y es muy popular incluso ahora. Entonces, bueno, entonces de aquí pasemos unos años más tarde, también en Inglaterra, a otra historia. Y en este caso vamos a hablar de Peter Pan. Peter Pan fue escrita alrededor de 1911 por un escocés de nombre J.M. Barrie. Pero lo que nosotros normalmente entendemos como Peter Pan es la historia de Peter Pan y Wendy, que es una versión más larga de una obra de teatro que se hizo unos años antes. Y esta no es la única historia en la que existe el personaje de Peter Pan. De las primeras versiones de este personaje es cuando está en los jardines de Kensington, que son unos jardines en Londres, donde básicamente lo dejan abandonado y él empieza a vivir con las hadas en este jardín. Ya luego vamos más adelante y él crece un poquito, porque él todavía no está en Nunca Jamás. Entonces él crece y termina por una razón u otra en el País de Nunca Jamás, y ahí es donde él deja de crecer. Ya en este país él empieza a buscar otros niños perdidos, otros niños abandonados, y se los lleva a su país y forman una pandilla donde juegan todo el día y donde son niños para siempre y no tienen problemas y no tienen preocupaciones, ¿cierto? Pues si no contamos a los piratas. Y es este País de Nunca Jamás lo que hace que esta historia entre en esta categoría de la que estamos hablando de alta fantasía, porque, bueno,
porque tiene leyes diferentes a las nuestras de lo que es un mundo natural, ¿cierto? En este país las personas no envejecen, hay hadas, hay sirenas. Bueno, me entienden el concepto porque ya lo estábamos hablando antes. Entonces, es aquí donde para que la historia avance necesitamos conflicto. Porque una historia sin conflicto no es nada. Y es donde entra para mí el personaje más importante, que es Wendy, quien es la que trae el drama. El drama. Y no es un drama de que nos vamos a poner a llorar, de que ay, qué triste, no. Es un drama de unas expectativas del mundo diferentes a las del otro personaje. Y así es que eso no se crea el conflicto. Entonces Peter Pan encuentra a Wendy y resulta que es que esta niñita es buenísima contando historias. Y se la lleva con sus hermanos al país de nunca jamás, donde ella va a ser la mamá de estos niños perdidos. Y les va a contar historias, porque lo que hace una mamá es contarle historias a los niños. Y esto al comienzo es todo buenísimo, no hacen sino jugar, van donde las sirenas, se meten en aventuras con los piratas, conocen a los indios, también está Campanita por ahí brillando, bueno, ¿cierto? Y aquí entra el conflicto de las emociones de Wendy. Porque la cosa de esta historia es que los niños perdidos se sienten felices hasta que les falta algo, que es una mamá, es alguien que los ame. Y lo que está haciendo Peter es básicamente haciendo que Wendy deje atrás lo que ella sí tiene, porque es que no nos olvidemos que Wendy y sus hermanos no son niños perdidos. Básicamente ellos tienen una familia que los quiere y no los han abandonado. Y entonces Wendy debe decidir qué es más importante. ¿Es ser una niña para siempre? ¿O estar con las personas que ama? Aunque eso tenga las consecuencias de inevitablemente volverse una adulta. ¿Cierto? Y esta es la parte para mí más valiosa de Peter Pan. Porque es saber que este personaje de Wendy está tomando la decisión de que no vale la pena ser una niña para siempre si también pierde el amor y las cosas que la llenan y la dejan ser lo que ella es. Y hace un compromiso en ese momento de que ella va a crecer, pero nunca va a olvidar las historias de Peter Pan. Y es como súper bonito recordar que no porque ella va a crecer se va a olvidar de toda la magia y de todas las aventuras que vivió. Y aquí vamos a pasar unos años más tarde, unos 30 años más tarde, y vamos a hablar no de una obra, sino de un autor. Y es un autor que marca un antes y un después en lo que conocemos como fantasía. Este es el más de los máses, ¿ok? Y este personaje y este autor es J.R.R. Tolkien. Bueno, y este señor es el duro de este género. Es el Beyoncé de la fantasía. El Michael Jackson de la fantasía. O sea, piensen en lo más de lo más y es este señor. Entonces por eso aquí voy a cambiar un poco el paso y me voy a extender un poco más aquí porque es que vale la pena. Entonces, J.R.R. Tolkien es un profesor de lenguas, no de lenguas, él es lingüista de la Universidad de Oxford. Y digo es, pero pues él ya se murió, o sea, era. Y resulta que un día él estaba calificando exámenes y estaba aburrido, porque es que todo lo que estos estudiantes le estaban diciendo ahí, pues él ya lo sabe, entonces eso es muy monótono, ¿no? Entonces él voltea a una página
y empieza como a jugar con las palabras y crea una palabra que él no sabe qué significa. Y esa palabra, si no pueden adivinar ya cuál es hobbit. Y entonces él decide que va a escribir una frase con hobbit. Y entonces escribe, esta frase escribe. Listo. Entonces de ahí, de esa frase, él coge y empieza a escribir una historia para sus hijos sobre este ser que es un hobbit. Y entonces este señor era súper fan del inglés antiguo y del islandés y de todas estas historias nórdicas, y entonces era súper fan de libros como el Beowulf. Entonces empieza a combinar todas estas cosas y crea el Hobbit, y entonces por eso en el Hobbit hay enanos y hay dragones, y eso al final cogen y matan a ese dragón, y eso es parecidísimo a lo que pasa en el Beowulf, ¿cierto? Y resulta que esto se vuelve tan popular que luego le dicen que por favor escriba más sobre eso. Y resulta que, como les dije, él es un profesor es un lingüista, es un profesor de lenguas, ¿cierto? Y él no es escritor, pero pues le gustan mucho los libros y le gusta mucho escribir. Y él decide que él va a crear lenguas que se hablan en este mundo del Hobbit. Y empieza a crear una lengua que se llama el élfico. Y resulta que él crea eso hasta con reglas gramaticales que usted en este momento se las puede ir a aprender y usted puede hablar élfico, ¿cierto? Pero tiene un problema, que ese élfico no hay nadie que lo pueda hablar. Entonces él decide crear una historia sobre unos personajes que son los que van a poder hablar ese élfico. Y entonces él tiene como un problema, ¿no? Y como hay algo que le molesta sobre la historia de Inglaterra, ¿cierto? Que ellos no tienen su propia mitología, porque si pensamos como en historias como del rey Arturo y todo eso, eso viene de una invasión francesa, pero eso no es, en general, esto no es auténticamente inglés. Y él decide que esa historia que va a escribir de esa lengua de los elfos, él va a escribir la mitología de Inglaterra. Y entonces él empieza a escribir sobre cómo se creó el mundo. ¿De dónde salieron esos elfos? ¿Quién creó esos elfos? ¿Cómo funciona ese mundo? O sea, ¿quién creó las estrellas? ¿Quién creó los árboles? ¿Quién creó de todo? Y crea el mundo de Arda. Y en ese mundo de Arda hay un continente que se llama la Tierra Media. Y en esa Tierra Media, pues, es una historia muy larga, porque él empieza a contar básicamente desde que estos seres celestiales empiezan a crear una música que empieza a crecer hasta que de esa música sale el mundo, ¿cierto? Y de ese mundo pues hay conflictos porque obviamente hay una persona que es mala. Y no es una persona, es un ser. Entonces por todos estos que hay acá buenos, hay uno que está tratando de destruir a estos de acá. Entonces este persona que está como en el lado de la oscuridad, en el lado de corromper lo bueno, de dañar lo que los otros están creando, empieza también a corromper a estos seres que están naciendo en esta nueva tierra. Y entonces empiezan a hacer bandos. Y eso va, hay guerras que van, guerras que vienen, gente celosa, eso hay asesinatos, eso hay nacimientos. Eso hay una historia tan compleja como la historia del mundo. Y muchos años después de muchos dramas, de islas que se hunden, hay un ser que es hermosísimo. Es un ser hermosísimo. Y se hace amigo de los elfos, ¿cierto? Y los elfos son estos seres alrededor de los que él crea esta historia para que ellos puedan hablar ese idioma que él crea. Y este ser es hermosísimo y convence a estos elfos y a otros seres a crear unos anillos. Y les enseña a crear estos anillos.
Y resulta que toda esa belleza de este ser que está tratando de crear estos anillos es solamente un disfraz. Porque ese ser hermoso también está corrompido por el lado oscuro. Y resulta que todos estos anillos, él los está creando es para poder controlar a todas las diferentes razas de la Tierra Media. Los elfos, los humanos, ¿qué más? Elfos, humanos, enanos. Bueno, en fin, todas las razas él las quiere controlar. Y resulta que lo descubren. Pero no lo descubren antes de que él cree el anillo más poderoso, que es el que va a gobernar todos esos otros anillos. Y de ahí sale la historia del Señor de los Anillos. Y esta historia del Señor de los Anillos nos vuelve a llevar a este ser que él creó una vez en la parte de atrás de un examen, el Hobbit. Porque es un ser insignificante. Es el más chiquito, ese no lo tenía, el malo ni siquiera los tenía en cuenta para dominarlos, así de insignificantes eran. Y resulta que esos van y se encuentran el anillo que este ser malévolo crea. Y estos seres insignificantes son los que se van a poner en un viaje, en una aventura, y van a terminar salvando a todas estas otras razas que son más grandes y más poderosas que ellos. Y a mí esa historia me parece increíble. Porque es una historia de amistad, de comunidad, del bien contra el mal. Y entonces es de una complejidad grandísima. Se pueden escribir tesis de doctorado sobre este trabajo de este señor. Y lo que Tolkien hace es tan trascendental que básicamente esta historia del Señor de los Anillos se vuelve... Hay un punto antes y un punto después. Él recopila todas estas historias de antes, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, las mitologías de diferentes países nórdicos, diferentes escritos de otros países también de estos lados como del norte de Europa. Y entonces crea él una propia mitología. Y es tan grande que esta obra se convierte básicamente en la definición de lo que es la épica fantástica. Y de esta obra empiezan a salir otras, muchas. Y es gracias a Tolkien que mucho después, y con otras influencias, nos encontramos con otro punto en el que este subgénero tiene un antes y un después. Y es con Harry Potter. ¿Por qué? Porque hasta este momento estas historias, por lo menos las más populares, tienen en común que tienen tienen como una vibra medieval, como de este mundo que no se ha terminado como de desarrollar. Mientras que lo que hace Harry Potter es que toma algunas de esas características de la literatura fantástica y las recontextualiza en el mundo en el que nosotros vivimos. Y es esta sociedad que se ha ocultado para poder ellos vivir como su propia vida de magos sin tener que interactuar con nosotros que no tenemos magia, como los muggles. Pero eso no quiere decir que a veces no se crucen. Por ejemplo, yo espero que todos conozcan la historia, pero los que no la conocen, es este niño que a los 11 años descubre que es mago y se va a estudiar a un colegio de magia y hechicería. Y entonces allá descubre que es famoso y que él es básicamente el elegido para destruir a un señor oscuro que quiere básicamente adueñarse del mundo. Pero esos primeros años de su vida él creció con sus tíos, que son personas normales. Entonces él crece con televisores, con computadores, tiene que coger los trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo hace este cambio hace que la historia de Harry Potter en comparación con historias como El Señor de los Anillos se sientan más cercanas a nosotros
porque es más fácil que nos relacionemos con lo que está pasando. En esta historia vemos temas como el fascismo, como la corrupción del gobierno, vemos historias como qué significa ser huérfano, cómo es afrontar la muerte de un ser querido. También vemos cómo luchar contra las injusticias, lo cual es irónico pues si no tiene en cuenta los hechos recientes relacionados con la autora, que no me quiero regar porque no me quiero sulfurar, pero toma muchas temáticas que son parte de nuestra vida diaria. Y entonces yo creo que este va a ser el futuro de este subgénero, cada vez más cercano a lo que nosotros somos. Y es parte de la evolución natural de todos los subgéneros, también lo vamos a ver en los próximos videos. Entonces vamos a dejar hasta ahí lo que son el subgénero de alta fantasía o épica fantástica. Y los voy a invitar a todos a que por favor en la descripción de este video van a encontrar un link para entrar a Discord. Por favor, si tienen dudas, comentarios, dudas, comentarios, o si quieren debatir algo, o si quieren decir que no, que yo me equivoqué y lo que dije no es para nada cierto, entonces entren y lo discutimos por ahí. Y aparte, vamos a hacer rifa de algunos libros que serán sorpresa, a ver cuáles son los que pueden tener. Y entonces los invitamos, si se han leído estos libros, entonces comenten cuáles son sus interpretaciones de estos libros. ¿Por qué creen ustedes que este tipo de literatura es valiosa? ¿Qué otros libros de literatura fantástica o épica fantástica o alta fantasía han leído que creen que deberían compartir con otras personas? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.